esforzamos en decir bienvenidos, bienvenidos, por estar de nuevo aquí, bienvenidos. No importa de dónde tú vengas, si siguiendo el Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano serás. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decimos? Bendecidos, bendecidos, bendecidos porque Cristo vive en mí. Bendecidos, bendecidos, bendecidos porque Cristo vive en mí. Oh glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza, y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día con el ejército de los santos ángeles. Los combates del Señor, como en otro tiempo, combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte, y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que ese antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz, y seguido de toda la turba, y seguido de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse de él, y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón malvado derrama también como un torrente de fango impuro el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han colmado de oprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales. Aún en este lugar sagrado, donde fue establecida la sede de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad con el designio inicuo de herir al pastor y dispersar al rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de esos espíritus réprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y su patrono, y la Iglesia se gloría de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confió Dios el cuidado de conducir las almas a la beatitud celeste. Ruega pues al Dios de la paz que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido y de tal manera abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud ni causar perjuicio a la Iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes. Somete al dragón, la antigua serpiente que es diablo y Satán,
encadénalo y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. He aquí la cruz del Señor, huyan potencias enemigas, venció el león de Judá, el retoño de David. Que tus misericordias, oh Señor, se realicen sobre nosotros, como hemos esperado de ti. Señor, escucha mi oración, y que mis gritos se eleven hasta ti. Oh Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia para que la intercesión de María Inmaculada, siempre Virgen, nuestra Madre, y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes auxiliarnos contra Satán y todos los espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar el programa que tuvimos la semana pasada, que iniciamos con Alex y en el que empezamos a hablar de los signos del fin de los tiempos, que ya son sumamente evidentes, pero lo que pasa es que son tan evidentes y ya estamos tan familiarizados con ellos que ya estamos dejándolos pues de lado, ya como que ya de tanto verlos no nos fijamos en ellos, sino que ya nos acostumbramos. Entonces queremos nuevamente, coapoyados de la Sagrada Palabra y de las revelaciones que ha habido y de simple investigación de estadísticas y de las noticias, empezar a mostrar cómo se están viendo unos signos que son indicativos de que va a pasar algo y de que está pasando algo. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Miguel, gracias por la invitación. Pues continuamos la semana pasada hablando de las señales del fin, ¿no? Son muy claras. La semana pasada hablamos de los 70 millones de abortos que suceden anualmente en el mundo. Hablábamos también de la distribución del ingreso en forma inequitativa en muchos países, especialmente en América Latina y en África. También se hablaron de otros temas a nivel de apostasía. Unos temas que voy a tocar en el día de hoy, que son señales del fin, lo que nos dice Mateo 24, ¿no? No sé si quieres tú leer Mateo 24. Mateo 24, 10, ¿no? Sí. Dice, ¿habrá señales? Dice la palabra, y se escandalizarán muchos, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos. Y al desbordarse la iniquidad se enfriará la caridad de muchos, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo, en testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Bueno, hoy podemos hablar y también complementar la carta del Mateo 24 con segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Iván, ten en cuenta esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios. Guardarán ciertos formalismos de la piedad, pero habrán renegado de su verdadera esencia. Apártate también de estos. Mira, un signo de estos tiempos, y como lo dice Mateo 24 y Timoteo, es la maldad que existe en todo el mundo. En este momento el pecado abunda por todas partes. Vamos a remitirnos históricamente. ¿Cuál era el pecado de los estudiantes en las escuelas en 1960? La falta más grave era masticar chicle, en 1960. Vámonos para 1970. Decir grosería a su promaestro, a su profesor, era una falta gravísima. Vamos para 1980. Llevar armas blancas a la escuela, o sea, cuchillos, ya empezaban a hablarlos, pero ya llegamos a la década del 90 y ya empiezan los alumnos, y eso se ve mucho, tanto en Colombia como en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Se han visto masacres de muchachos en colegios, en los colegios americanos,
y llevan armas de fuego, armas de fuego que niños de 10 a 13 años de edad llevan pistolas y lo que vemos hoy en día es masacres en colegios. O sea, la maldad se está metiendo en todo, todo. Hay un aumento en la juventud, en las drogas, en el consumo de alcohol. Películas nos inundan por doquier, novelas en carácter a nivel de sexo, a nivel de inmoralidad, y podemos llegar a una conclusión, nos volvemos unos voyeristas. Esto viene de la palabra francés voyeur, que significa observador. Yo observo estas escenas y me deleito con eso. Estoy feliz siendo un voyerista, participo de las escenas que están llevando, sea en una película, sea en una novela, entonces me hago partícipe de esa maldad. Yo ya no necesito ir a un sitio a buscar una mujer, simplemente prendo el televisor, me conecto a internet y miro una escena pornográfica y no hay problema. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Eso no se veía hace 100 años, ni hace 200 años. Estamos en el siglo XXI y la persona que quiere pecar puede pecar en el instante. Con su mismo aparato de celular, su móvil, pueden ver escenas pornográficas. ¿En donde esté? O sea, cómo avanzó la tecnología y la humanidad avanzó tanto que hoy en día podemos pecar. O sea, la Biblia tiene razón, la palabra de Dios. O sea, Timoteo está muy actualizado, ¿no? Sí. Increíble que San Pablo haya escrito esa carta y parece que hubiera entrado ayer aquí a Unicentro y lo que hubiera visto hubiera sido lo que hubiera escrito, ¿no? Y algo muy triste, las familias se están acostumbrando a la inmoralidad, lo que tú decías, ¿no? La vestimenta, los vestidos transparentes, la mujer en el occidente, pues, y más en nuestros medios de Caribe, convisten con jeans apretados, matándose a hacer cirugías plásticas, tratando siempre de atraer al varón en una forma inmoral, ¿no? Y el problema, muchas chicas que nos ven por el canal, es importante saber que el día que tú te cases, no te van a casar por lo que tú eres y por lo que llevas dentro, sino el joven de aquel que se fijó en ti fue por tu cuerpo. Y cuando tú llegas a descubrir que ese muchacho te gustó de ti, no fue la caridad que tú tenías, los valores, las virtudes que tú tenías, sino por tu cuerpo. Entonces hemos caído en una cultura facilista, una cultura de exhibirnos hedonista, una cultura simplemente de observar, de delectarnos en los placeres de la carne. Además, Alex, perdón, lo del cuerpo es la parte corruptible de uno, es la parte que se desaparece y se degenera y se engorda y se cae y se pierde. Muy importante lo que tú dices. Y San Pablo nos habla también que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Entonces, hemos degradado el templo del Espíritu de Dios, lo hemos degradado simplemente a que nos observen. La mujer hoy en día está suelta y trata de seducirnos, y ya no tanto la mujer, en el mismo varón. Si nos vamos al internet, hay muchos muchachos que venden su cuerpo a nivel de muchachos diríamos prostitución, ¿ya? Se meten en la prostitución simplemente para que otros se deleiten en una actitud voyerista. Lamentablemente los medios de comunicación nos están alineando a un sentido muy, diríamos, ni los griegos tuvieron esta mentalidad tan fuerte. El caso ya la castidad o la virginidad de una mujer no se valora. Hoy en día la virginidad, la pureza de una mujer o la castidad de un varón es sinónimo de enfermedad, pero esta mujer es rara porque es virgen. Lo normal hoy en día es que los muchachos, los novios tengan relaciones sexuales, es lo normal, no hay, es ya lo más... Y reparten los preservativos en los colegios desde los 9 años, ya hemos oído que hay niñas a las que les están entregando. O sea, la inmoralidad está ya puro al principio. O sea, somos simplemente una mentalidad egoísta, el ego nuestro, y delectarnos en el placer. Hemos llegado a esta mentalidad, una mentalidad netamente egoísta. Nos delectamos en los placeres de la carne. Yo recuerdo en el pueblo donde yo nací, en Ocaña, norte de Santander, recuerdo, allá en una montaña estaba un cerro
y está Cristo Rey, que fue más o menos en la década del 30, que lo llevaron nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y hoy en día colocaron al lado de esa imagen hermosa que Cristo Rey abrazaba a la ciudad, pusieron ya moteles. ¿Sí? Entonces la actitud del motel, ya nos acostumbramos a sitios simplemente donde vamos a fornicar o la persona casada va a adulterio, y entonces no hay problema, y si está Cristo y el Rey al lado, pues no hay problema. O sea, la inmoralidad ha llegado a tantos niveles que nosotros le decimos al pecado no, simplemente ya no le decimos, ya no llamamos pecado, sino es que estoy mal con mi esposa, entonces yo necesito escaparme, es que estoy muy estresado, entonces necesito escaparme. Entonces la inmoralidad del hombre, por ejemplo, hombres que abandonan a su mujer por sus hijos, por satisfacer su ego, por placeres netamente, no, es que mi mujer ya está vieja, entonces me consigo uno más joven, o el político de turno, que lo único que le interesa es obtener dinero o fama, pero ya traicionó la patria, ya no encontramos héroes, de verdad, si leemos Timoteo, esos héroes que luchaban por la patria, porque la patria saliera adelante, porque todos tuviéramos justicia social, ya eso no existe, desapareció esa figura de un político patriótico, no, todos están buscando el negocio, todos están buscando dónde me puedo enriquecer, el alcalde ya no llega a servir, sino voy a ver qué negocio se puede hacer en esta alcaldía o en esta gobernación. Conclusión, ya nos hemos vuelto como los talibanes. Miren los talibanes en Afganistán, en Kabul, cómo tratan a las mujeres las tratan como perros, como animales, sí. Y es algo muy espantoso lo que sucede en eso. A veces somos fuertes, pero no miramos también en qué situación nos encontramos nosotros. Entonces nos volvemos a Timoteo, si quieres recordamos un poquito cómo son los hombres de la actualidad. Nos dice segunda de Timoteo, perdón. La segunda. La segunda de Timoteo. ¿La 3 otra vez? Sí, para recordarle a los televidentes, para miren lo que dicen las Escrituras y cómo estamos en la actualidad. Ten en cuenta esto, en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios. O sea, estamos describiéndonos textualmente cómo está la sociedad nuestra. Hoy no honramos al padre o la madre. En los Estados Unidos, por ejemplo, es muy triste, yo viví un tiempo allá, y es dejar a los ancianos en ciudades solos, no los visitan, duran años sin visitarlos, muchos de estos ancianos mueren en sus casas y duran 3 o 4 días hasta que los encuentran muertos. No honramos al padre o la madre, el joven ya no honra. Si castigamos al joven, entonces ya no podemos castigarlo porque el joven tiene unos deberes. Yo me acuerdo de muchacho, mi papá me exigía y me regañaba porque si uno tomaba o no tomaba. Hoy en día pues el muchacho en cierta manera empieza a mandar al padre. Y me he encontrado situaciones donde, recuerdo tanto una mujer, una abogada, que alcahueteaba a su hija y decía, Alex, yo no puedo dejarlo, tengo que dejarle la marihuana. Entonces ella le alcahueteaba el pecado al muchacho para que él consumiera droga. Yo decía, pero ¿esto qué es? O sea, ¿a qué juego yo? ¿A qué estoy jugando? Y ojo, amables televidentes, ustedes que nos ven, el pecado, el que alcahuetea el pecado, un padre que alcahuetea, le trae maldición y ruina para su casa. Si no lean en Samuel, en el segundo de Samuel, el sacerdote Elí, que alcahueteaba el pecado de sus hijos y las consecuencias que le ocasionó esto a Elí. Entonces, esto no es un juego. Entonces, como padres tenemos que tener autoridad sobre nuestros hijos. Si no sean hijos adolescentes, tenemos que todavía volver a que haya reglas, disciplinas, orden en nuestra familia. De lo contrario, esto va a ser un caos. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Sí, se rompió, porque ahora con la tesis que se inventaron en la Corte Constitucional del libre desarrollo de la personalidad, los niños salen a hacer lo que quieran, lo que les provoca, y no se les puede poner ni límites ni talanqueras de ninguna clase. O sea, estamos frente al fin de la sociedad. Por ejemplo, que hoy tocas tú el tema de la familia.
y la familia, la desintegración familiar. Miren estas estadísticas, año 2012, Chile, 17.202 divorcios. O sea, estadísticas fuertes, ¿no? Para un país católico. Chile es un país predominantemente católico, más o menos 66 nulidades, matrimonio, 56 separaciones, ceses de convivencia, 13.718, para un total de quiebras matrimoniales de 30.862. Estamos hablando de América Latina, de Chile. En Brasil, divorcios aumentaron el 36.8%, pasaron de 174.000 casos en el 2009 a 243.000 al 2010. O sea, la familia se está destruyendo, la familia se está acabando. Ya separarse. Miren Estados Unidos, a mí esta cifra me parece impactante. En 1935 la sociedad americana, una sociedad tradicional, una sociedad campesina, una sociedad agraria en Estados Unidos, había 16 divorcios por cada 100 personas. En 1998 había 51 divorcios por cada 100. En el 2008 hay 75 divorcios por cada 100. O sea, el niño norteamericano, y no solamente los norteamericanos nuestros, se están acostumbrando a padres separados. Y el problema de esta tendencia de padres separados, ¿qué ocasiona? Ocasiona muchas inseguridades en los adolescentes. Muchos muchachos se creen, recuerdo el caso de un muchacho de 6 años, ya es un hombre, y tuvo tendencias homosexuales. Él dice, ¿por qué llegó al homosexualismo? Entonces él se preguntaba. Entonces a los 6 años su padre lo abandona y él se siente culpable que su padre se fue, primero. Segundo, que nadie lo quería y que todo el mundo lo iba a abandonar. Y empieza a tener una serie de comportamientos y él empieza a identificarse más con el sexo, el mismo sexo que el sexo opuesto. Entonces mira hasta dónde llega el divorcio. Muchos muchachos llegan a la droga, otras niñas, las adolescentes, llegan a tener un problema a nivel de afectividad, se sienten rechazadas por el papá o por la mamá, se fueron. Entonces, ¿qué buscan estas adolescentes? Buscan afecto. Entonces, ¿dónde van a buscar afecto? En el primer muchacho que encuentren, el primer muchacho que le diga que es bonita, que es agradable, que es linda, y ellas simplemente, inconscientemente se entregan a este muchacho. O sea, la ruptura del matrimonio tiene una consecuencia muy grave. Si no se sabe manejar esto, si no tenemos la compañía de un buen psicólogo, de un buen sacerdote, que alguien que nos oriente para manejar una separación. Muchos de estos muchachos llegan al punto de estar solos, y hoy podemos ver en nuestro medio niños criados por la televisión o educados por el internet. Sí, lo malo del divorcio también es que además de la ruptura de la estructura familiar y del acompañamiento que pueda haber psicológico de parientes y vecinos, muy rápidamente, como viene esa frustración tan grande en uno de ese fracaso en la vida tan fuerte, el hombre y la mujer, ambos, empiezan a buscar tratar de satisfacer pues lo que le quedó faltando. Entonces es cuando viene el problema de yo tengo que realizarme, yo tengo que darme una segunda oportunidad, yo tengo que ser capaz de recomponer mi vida, de restituir mi vida, tengo que darme una segunda oportunidad. Y entonces sale el papá por un lado a darse la oportunidad y la mamá por otro a darse la oportunidad, y los niños se quedan en la casa abandonados, víctimas del que quiera venir a abusar de ellos. Bueno, vamos a interrumpir un momentico y vamos a seguir, en un momentico seguimos. Este gozo no va a pasar,
este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta iglesia me gusta a mí, esta iglesia me gusta a mí, esta iglesia me gusta a mí, porque está dentro de mi corazón, la llevo dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Y los creyentes alaban al Señor. Y los creyentes alaban al Señor. Bueno, mañana en el Colegio San Fasón, en la 170, arribita de la autopista, en la carrera 17, va a haber un seminario que se llama Sanando tus heridas, en el que los predicadores van a ser el doctor Rafael Arango, que empieza a las 10 en punto de la mañana, después viene Marta Guerra, y después va a venir el padre Guillermo II Jiménez. Entonces les recuerdo, mañana a las 10 de la mañana en el Colegio San Fasón. Les recomiendo llegar antes, pero antes es una hora antes, a las 9 de la mañana, para que adquieran la escarapela y cojan un buen puesto. Mañana en la Corporación Belén no va a haber clase de Biblia, por lo que el doctor está allá en San Fasón. Bueno, vamos a leer Mateo 24, a partir del verso 4. Jesús les respondió: mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos los seducirán. Vas a oír hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os inquietéis, porque es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Y en el Apocalipsis 17, en el verso número 8, dice: la bestia que has visto existía, pero ya no existe, y va a subir del abismo, pero irá a la perdición. Y en el número 11 dice: la bestia que existía, pero ya no existe, es el octavo, aunque también es uno de los 7, y va hacia la perdición. Bueno, mirando estas imágenes, hablábamos de conflictos en el siglo XX, inicios del XXI. En el siglo XX hay una llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Bucaramanga, de Bucaramanga. Sí, díganos su nombre y su comentario, por favor. Mi nombre es Ramón Rico. Muchas gracias al doctor Aguilera y al doctor Alex Vergel por esta invitación en este programa, siempre a que hagamos un cambio en nuestra vida interior y profundo frente a Dios y frente al prójimo, y sobre todo en el amor, y también de no ser ciegos de ver los signos, que hoy en día pues en realidad estamos prácticamente en tiempo extra en los últimos tiempos. Quería comentarle algo así rapidito. Mi madre murió en plena Navidad hace 2 años. Yo soñaba con ella y ella me decía en el sueño, y ella iba caminando con Jesús Buen Pastor dentro del sueño, y me decía: Ramón, no deje la Eucaristía, nunca deje el Santo Rosario, siempre el Santo Rosario diario. No deje la Eucaristía jamás, siempre la Eucaristía y las obras, siempre con amor, sin ser pregonero de caridades. En el sueño fue algo así rápido, fugaz. El Señor no se dejó ver la cara, se veía como el sol de
del mediodía la cara del Señor, le identifiqué fue las manos, las llagas y los pies. Yo dije, es el Señor, y mi mamá iba ahí al lado de él caminando y me dijo eso mi mamá, me dijo, no deje nunca el rosario, la Eucaristía diaria, y ore mucho por los sacerdotes y por toda la iglesia, toda, pastores y fieles. Y soñaba también después, unas semanas después, con una amiga mía adventista, que ella ya murió, y ella en el sueño, mi amiga adventista, me decía, Ramón, la verdadera iglesia es la iglesia de ustedes, la iglesia católica, que está orientada ahorita por el Papa Benedicto XVI. Y ella me decía eso en el sueño, imagínense, y yo he orado por ella, porque ella ya murió, y ella está allá, ella se murió 6 meses antes de mi mamá, y ella era, sí, de otra religión, pero me dijo eso en el sueño, y ella en el más allá veía que el Papa aquí era Benedicto XVI, entonces, sí, esta vida no termina, sino que se transforma, como dice el misal romano, y la iglesia tiene la verdad, como tener tal vez la Constitución, y a veces no cumplimos lo que dice la Constitución. La verdad la tiene la iglesia, los mandamientos, el catecismo, y a veces no cumplimos, pero ahí está, es el tesoro más grande. Muchas gracias, doctor Aguilera, doctor Alex Vergel. Gracias a usted, muy amable. Importante lo que usted resalta, ¿no? La Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana, de la Eucaristía y el rosario ya son las armas en estos tiempos, ¿no? Antiguamente decían vayan a misa los domingos, y yo recomiendo, si es posible, que vayan a la Eucaristía diaria, que es el centro es nuestra fuerza. Así como nosotros nos alimentamos físicamente, la Eucaristía es nuestro alimento espiritual, y el rosario está la Madre acompañándonos, llevándonos de la mano de Jesús. A través del rosario recibimos muchas gracias y bendiciones. Gracias por sus comentarios. Bueno, entonces veníamos comentando lo de la bestia, que lo que era y ya no es y volverá a ser. ¿Quién es, Alex? El comunismo. El comunismo era y dejó de ser y volverá a ser. En 1989 y en los 90 empezamos a hablar del decamiento de la caída del comunismo, y todo el mundo pensó que el comunismo había desaparecido a nivel mundial. Pero con inicios del siglo XXI vemos un socialismo en América Latina, vemos una Corea del Norte fuerte, la semana pasada hizo unos ejercicios nucleares, vemos una Rusia fuerte y comunista, una China comunista, vemos a Cuba todavía comunista. Entonces esa bestia que pensamos que en cierta manera estaba adormecida, no, ha surgido, nos dice Apocalipsis 17, está resurgiendo. Para un libro muy interesante. Y sigue propagando sus errores por todo el mundo, ¿no? Totalmente, y lo que nos espera no es fuerte, ¿no? Ellos, sí. Zacarías capítulo 14, no sé si quieras leerlo. Zacarías 14. Capítulo 14, y ahorita hablamos un poco del comunismo. Zacarías 14, verso 12. Miren, aquí estamos viendo las imágenes de una misil nuclear. Estas imágenes es China, ¿no? En India. Esto es India, porque son los países que en este momento tienen proliferación de armas nucleares. Está Estados Unidos, China, Japón, China Alemania, contra Pakistán y Pakistán. ¿Qué digo? Pakistán contra India, India contra Pakistán, Corea del Norte contra Corea del Sur. Y miren lo que significa el armamento nuclear. Nosotros a veces pensamos que el armamento nuclear, Miguel, es algo que eso ya pasó. Por favor, si quieres leer el capítulo, Zacarías capítulo 14. ¿Verso qué? Verso 12. Verso 12. Dice, a todos los pueblos que hicieron la guerra a Jerusalén, el Señor herirá con las siguientes plagas. Se les gangrenará su carne, aún estando en pie. Se les pudrirán los ojos en sus cuencas, se les pudrirá la lengua en su boca. Ahí está describiendo 2800 años atrás lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Buenas noches, tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Su nombre, ¿de dónde nos llama, por favor? De aquí de Bogotá, doctores, buenas noches, ¿cómo les va? Habla con Dora Pulido. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Bien, para participar en su programa, pues me parece muy interesante lo que están diciendo y lo que decían de la familia, de los jóvenes, de los niños.
ahora se ve en la nueva sociedad que estamos viviendo, que uno no puede ni enseñar a un niño a trabajar. No, nada, ya no se puede hacer nada. Los hijos de uno ya no son de uno, sino que el Estado se está metiendo en la órbita más íntima de la crianza de los hijos. Yo tuve un problema una vez con mi hija y el colegio intervino abusivamente, de manera arbitraria, a tratar de imponer unos criterios dictatoriales y cínicos y para tratar de meterse en lo que no correspondía, y nos tocó enfrentarnos nosotros con un problema serio, y nos tocó enfrentarnos fue con el colegio primero, para que el colegio dejara de meterse en lo que era la educación de mi hija. Después el colegio se empezó a meter también, y eso es el Estado metiéndose vía varias cosas, en la educación. Entonces empezó el tema de la educación sexual, y unos niños chiquitos prácticamente a recibir una instrucción pornográfica, y a mí me tocó decirle a ella, le dije, mire, yo le prohíbo a usted que reciba esa educación. Si en el colegio le dicen alguna cosa, diga que su papá le prohíbe y no entra a la clase, y si es el caso yo voy allá y armo la pelotera que corresponda. Y fue la única manera de impedir que el colegio, que ella recibiera las clases de educación sexual y de todo lo que estaban pretendiendo hacer en ese momento. Como que otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Los saludo, les agradezco por la información que nos da. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto. Comparto un poquito de la información que nos dio el anterior participante de un señor, que la mamá o la abuela, no sé, que ha hablado sobre la Santa Misa y el Santo Rosario, ¿sí? Y comparto una cosita más, que es sobre el martes Master Plan para destruir la Santa Iglesia. Habla sobre todo ese tema de cosas pequeñitas, que por ejemplo que los sacerdotes se quiten la sotana, que se casen, muchas cosas que son las monjas que también quieren el hábito, cosas pequeñas para ir desmembrando la iglesia, son pequeñas cosas. No sé si tengan algún punto adicional sobre el Master Plan. Bueno, mil gracias, sí, gracias señor. por su comentario. Mil gracias, muy amable. Entonces sigamos, Alex, que estábamos... Hablamos de la proliferación de armas nucleares. Estamos hablando desde el programa anterior, hablamos de las señales del fin. Y una de las señales, hablamos de la inmoralidad que ocurre en el mundo, y estamos hablando también de otras señales del fin, de los rumores, guerras y rumores de guerra. Y mire el armamento nuclear que tiene la humanidad en este momento. La única vez que se utilizaban armas nucleares en un conflicto fue en 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dejando alrededor de 200.000 muertos. El profeta Zacarías, en 2800 años atrás, nos habla de cómo, describe totalmente cómo es un arma nuclear. Miren, el arma nuclear produce tres rayos: un rayo infrarrojo, rayos ultravioletas y rayos gamma. Producen quemadoras de segundo y de tercer grado a 24 kilómetros del punto cero, o sea, es terrible. Y si vamos a hablar de la bomba de Hiroshima, fue 1 tonelada de dinamita utilizada. Hoy en 1952 la bomba de hidrógeno que utilizaron fue de 1 millón de toneladas. El proyectil Titán 2 tiene 9 millones de toneladas de dinamita. Según el Instituto para la Paz de Estocolmo, Suecia, en este momento la población somos 6.900 millones de habitantes. Según este instituto sueco, a nosotros, a cada ser humano, nos correspondería 15 toneladas por persona. O sea, miren en qué estamos y para dónde vamos. Existen 17 submarinos del gobierno americano. El submarino Poseidón posee 7 cabezas nucleares. Para que podamos comprender esta magnitud, 3 misiles tiene cada cabeza nuclear, y en 30 segundos pueden destruir ciudades tan importantes como Chicago, Nueva York, Washington al mismo tiempo. O sea, las desaparecen en 30 segundos. Somos la primera generación de la humanidad que podemos ver destruido
nuestro planeta en 30 minutos. O sea, esto nunca se había visto. Aquellos que dicen siempre, pero siempre ha habido guerras. Esas guerras siempre ha habido en toda la historia de la humanidad. Sí, yo no les digo que siempre ha habido guerras. Claro que las ha habido. En la humanidad siempre ha sido, hemos tenido conflictos, pero de la magnitud de desaparecer en segundos, en instantes, como dice Apocalipsis, que 3/4 de la población del mundo pueden desaparecer en un instante, es solamente en estos siglos. Eso es una señal muy clara de los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Sí, y la energía nuclear no solamente la de guerra es mala, sino la que usan para fines de paz también es mala. Y tenemos los ejemplos de Chernobyl, que todo ese daño que hubo, que todavía hay, con toda esa alteración que hay por cuenta de esa planta. Y en Japón, que digamos es lo último en Guarachas, pues que estaban con toda la tecnología del último momento, el terremoto excedió, pero el terremoto que hubo también rompió las estructuras y se está liberando eso, y todavía, y es la hora que todavía el segundo país más rico del mundo y uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo está todavía sin poder contener la irradiación que está saliendo. Entonces, y eso pasa en esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar para adelante ahora que empiecen los terremotos y las cosas? O sea, mira en el siglo XXI, ¿qué cantidad de terremotos llevamos? Hubo en el 2001 en El Salvador, terremoto y tsunami ocurrido en el Océano Índico a finales del 2004. Las estadísticas son fuertes, cada día son más fuertes. Terremoto en Cachemira en el 2005, el famoso Katrina. Dicen que el terremoto de Chile... Mira, tenemos imágenes del tsunami. Sí, pero dicen que el terremoto de Chile movió la base de la Tierra, ¿no? Sí, o sea, esto nunca se había visto. El eje que hizo que la Tierra mira el Katrina. Se saliera del eje. Katrina fue famoso y fue muchas de estas... La Santísima Madre en las apariciones habla de estos acontecimientos por venir. Pero miren, nos da un arma al cielo y nosotros a veces se nos olvida que el cielo nos da un arma a través de la oración, a través del ayuno, a través de la conversión, de la transformación de nuestros corazones, de alejarnos del pecado de nuestra vida, de nuestro corazón. Nosotros, el cielo puede tener estas cosas. Y a veces pensamos que la Virgen está siendo muy alarmista y que hay mucho terrorismo. No, nosotros a través de la oración, a través de un cambio de vida, si nuestra humanidad, si nosotros cogiéramos en serio las cosas del Señor, el Señor detendría muchas de estas calamidades que están sucediendo, pero no, nosotros seguimos. Por eso sucedió en Nueva Orleans. En Nueva Orleans ese carnaval era muy fuerte a nivel de ritos, a nivel de ocultismo, de homosexualismo. El carnaval de New Orleans es fuertísimo y todavía sigue vigente ese carnaval. Entonces esos son acontecimientos que la humanidad todavía no cogemos en serio las cosas de Dios. Por eso si vamos a hablar de guerras y de rumores de guerra, en el siglo XX se calculan que hubo 55 guerras y conflictos. ¿Cuántos millones dejó la Primera Guerra? ¿Cuánto dejó la Segunda Guerra Mundial? Vietnam. Pero además, el otro día yo leía en un programa de estos a Rafael que en todo el siglo XX no hubo más de un par de días en paz. De resto, todo el tiempo estuvimos en guerra una Eso tras lo dice el otra. Instituto para la Paz de Estocolmo, Suecia, que nosotros no tenemos la paz a nivel mundial. Alex, sí, te voy a invitar a que por favor hagamos la oración de cierre y porque ya se nos pasó el tiempo del programa, entonces haz una oración de cierre, por favor. Claro, pongámonos en la presencia del Señor y en presencia de la Santísima Madre, para que seas tú, María, hoy en esta noche, llegando a cada televidente que se encuentre en Colombia o en cualquier parte del mundo, aquel televidente que está en una clínica, está en un hospital, aquellos que están privados de la libertad, aquellos que se encuentran solos, aquellos que se están olvidados, aquellos pequeños que en este momento están solos, sin la presencia de un papá, sin la presencia de una madre. Hoy queremos pedirte, Madre, que pases por la vida de cada uno de nosotros,
para que seas tú, Madre, llevándonos de la mano a Jesús. Que seas tú, María, recorriendo, llevándonos de la mano como hijos pequeños, porque tú eres nuestra Madre, así como, Señor, en el Calvario te entregó a cada uno de nosotros. Hoy te imploramos a ti, Madre, para que intercedas por Colombia, intercedas por cada uno de los televidentes que nos llaman, interceda por cada uno de los televidentes que están en este momento orando con nosotros. Que seas tú, Señor, pasando tu mano sanadora, seas tú, Señor, cubriéndonos con tu sangre preciosa, sanándonos, Señor, sanando las heridas que hay en nuestro corazón. Te entregamos a aquellos padres de familia que están al borde de la separación. María, intercede por ellos, para que no abandonen a sus hijos. Te lo pedimos, Madre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros